Muy bien, en esta sesión, muchachos, vamos a calcular la velocidad del centro de masa de un disco de masa m, radio r, que puede rotar alrededor de un punto A. Entonces, es un disco el cual está aquí anclado, en este lugar está anclado, y esta sería nuestra posición inicial. Listo, sería nuestra posición inicial. Y el disco se suelta o se deja caer desde el reposo, él rota, y esta sería, rota alrededor del punto A, y esta sería la posición en el estado final. Entonces vamos a calcular cuánto vale la velocidad del centro de masa en el punto más bajo. De tarea a ustedes les va a quedar también calcular, por ejemplo, cuál sería la velocidad del punto B en el punto más bajo. ¿Listo? Muy bien, entonces para proceder a hacer este ejercicio, recuerde que usted tiene dos alternativas. Uno, hacer trabajo de energía, y dos, hacer sumatoria de torques igual al momento de inercia por la aceleración angular. Encontramos la aceleración angular y después hacemos la integración para encontrar la velocidad. Usted mirará cuál metodología va a usar. Este ejercicio es parecido al de la barra que hicimos anteriormente en clase. Vamos a, vamos a, vamos a recordar y vamos a hacerlo por torque. ¿Listo? Aunque una buena opción es trabajo de energía. ¿Sí? Entonces tarea, encontrar en el punto B la velocidad, pero también hacerlo por trabajo de energía. Listo, vamos a hacerlo en este caso por torque. Entonces, a ver, recuerden, jóvenes, que es muy importante definir marco de referencia. Entonces, marco de referencia puede ser el techo, ¿cierto? Ejes coordenados. Recuerden que en estos ejercicios donde hay rotaciones es mejor trabajar con mu sub t y mu sub r. ¿Listo? Sistema de estudio. ¿Cuál es el mejor sistema de estudio, muchachos? Pues el disco que estamos analizando. Muy bien. Ok, ahora vamos entonces a proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre en una situación particular. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para este sistema. Entonces procedemos a dibujar nuevamente nuestro disco en una situación particular. ¿Cuál es una situación particular de nuestro disco? Va a ser una situación en la cual él ya rotó un determinado ángulo alrededor de ese punto A. ¿Listo? Entonces tenemos acá el punto A. Él está rotando, entonces él ya rotó un determinado ángulo. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá tenemos nuestros ejes coordenados. Entonces este va a ser mu sub t, este acá va a ser mu sub r. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a dibujar las fuerzas que actúan en nuestro sistema. Como tiene masa, nuestro sistema tiene un peso. ¿Listo? Permítanme, yo organizo bien ese vector. Tenemos un peso. Ok. Estoy aquí comprendiendo todavía, muchachos, cómo se utiliza esto. Perdón. Entonces acá, vamos aquí. ¿Cierto? Entonces. Más bien vamos a dibujar a la antigua. Después miro cómo se hace eso bien. ¿Listo? Entonces dibujamos acá nuestra componente del peso. ¿Listo? Más bien así. MG. Muy bien. ¿Qué más fuerzas hay? Como acá hay un eje, como aquí hay un eje, entonces aquí hay una fuerza de reacción en X y en Y. O en este caso, como estamos trabajando mu sub R y mu sub T, vamos a tener una fuerza de reacción en la componente tangencial y una fuerza de reacción en la componente radial. Muy bien. Recuerde que el sentido que usted le está dando aquí al vectorcito después de que usted haga la solución de las ecuaciones, si le da positivo o negativo, perdón, si le da negativo, significa que era en dirección contraria a como usted lo asumió. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más necesitamos, jóvenes, para poder solucionar este ejercicio? Pues ya tenemos las fuerzas, ¿cierto?
Observe que el vector peso se descompone tanto en el eje tangencial y en el eje radial. Entonces necesitamos un ángulo, ¿cierto? Estamos necesitando un ángulo, ¿sí? Miren que al principio, observe que al principio, ¿cierto? Nuestra situación inicial es esta de acá. Esta es nuestra situación inicial. Esta es nuestra situación final, ¿cierto? Una situación intermedia de este ejercicio, la situación intermedia, vamos a volver a hacerla acá, sería por ejemplo esta, ¿sí? Sería esta. Aquí estaría el punto A. Aquí estaría el punto A. Y nuestra situación intermedia, entonces, jóvenes, vamos a fijarnos en el eje punteado, ¿cierto? Entonces, en una situación intermedia, ese eje estaría por aquí, ¿cierto? Es decir, dicho eje habrá rotado respecto al inicio, ¿sí? Respecto al inicio, ese eje habrá rotado un ángulo, vamos a llamar ese ángulo, el ángulo teta, puede ser. Este ángulo de acá es teta, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, que este ángulo es teta y que la componente del peso está por acá, centro de masa, ay, qué pena con el dibujo, ¿cierto? Recuerde que tiene que ser lo más simétrico posible. Entonces mira que este eje no me quedó bien dibujadito, tendría que haber pasado por acá por el centro de masa. De todas formas, observen que tenemos que este eje es perpendicular a este, ¿cierto? Y el eje tangencial siempre va a ser perpendicular, ¿cierto? El eje tangencial siempre va a ser perpendicular a nuestro eje radial. Entonces tendríamos que por teorema de las perpendiculares, ¿cierto? Ojo, recordemos, entonces por teorema de las perpendiculares, este ángulo de acá sería el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lado es perpendicular a este lado que forma teta, y la radial es perpendicular a la tangencial que estaría formando el ángulo teta. Entonces, por ende, estos dos ángulos son los mismos, teorema de las perpendiculares. Entonces, teniendo en cuenta eso, volvamos acá y coloquemos nuestro ángulo teta. Nuestro ángulo teta. Muy bien. Entonces, ahora sí, aplicamos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a escribir tanto las ecuaciones de traslación como las ecuaciones de rotación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las ecuaciones de traslación. Entonces, ¿qué dicen nuestras ecuaciones de traslación? Nuestras ecuaciones de traslación nos dicen que sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Entonces, sumatoria de fuerzas tangenciales tiene que ser la masa por la aceleración tangencial. Es lo mismo que tener la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Dirección positiva en dirección del movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este vector peso se va a descomponer tanto en la tangente, como en quién, como en la radial, ¿cierto? Entonces observe aquí la descomposición, tanto de la tangente como de la radial. ¿Listo? Entonces, la componente del peso en la tangente va a ser mg coseno de teta, ¿sí? Mg coseno de teta. Y acá tenemos otra fuerza, que será esa fuerza de reacción, menos la fuerza tangencial de reacción en ese eje, tiene que ser la masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Muy bien. Esa sería nuestra ecuación de traslación.
en el eje tangencial. Ahora, nuestra ecuación de traslación en el eje normal o eje radial va a estar dada entonces por sumatoria de fuerzas radiales, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro, positivo en dirección de nuestro centro de rotación. Entonces volvamos al dibujo a ver qué tenemos. Entonces tenemos una componente, vamos a tener una componente aquí del peso, ¿cierto? Y vamos a tener acá esta fuerza de reacción, ¿cierto? Entonces sería la fuerza de reacción apunta en dirección del centro de rotación. Entonces tendríamos fuerza de reacción menos la componente del peso, ¿cierto? Sería mg, en este caso sería el cateto opuesto, entonces mg seno de teta. Mg seno de teta. A ver, aquí pueden notar que tengo una M mayúscula. Esto no es M mayúscula, jóvenes, esto es M minúscula. ¿Listo? La masa del disco. ¿Listo? No sé si fue que acá, en el ejercicio inicial, pues dije masa M. Póngale acá que esta masa M es masa M minúscula. ¿Listo? Para que no se me vayan a confundir. Bueno, o sea, la masa del disco es M. Muy bien. Les pido paciencia, muchachos, apenas estoy manejando esta herramienta para dar las clases debido a la contingencia pues del coronavirus. Entonces, bueno, FR menos mg seno de teta, entonces sería igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. ¿Listo? Muy bien. Estas serían las ecuaciones, lo que acabamos de encontrar son las ecuaciones de traslación, ¿cierto? Ahora escribamos las ecuaciones de rotación. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de rotación. Estas serían nuestras ecuaciones de traslación. ¿Sí? Ahora vamos a hacer nuestras ecuaciones de rotación. Vamos a hacerlo aquí más bonito. Espera. Negro. Entonces, vamos a hacer, sí, hagámoslo acá. Sumatoria de torques tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, recuerde, muy importante. Rotación. Vamos a decir positivo en dirección de la rotación. Momento de inercia. ¿Respecto a quién? Respecto a A. Entonces vamos a calcular torque respecto al punto A. ¿Quién recuerda por qué es respecto al punto A? Porque en este punto se anulan la mayor cantidad de fuerzas que yo no conozco. Fuerza de reacción en la componente radial y fuerza de reacción en la componente tangencial. Fuerza de reacción en la componente tangencial. Listo, entonces sumatoria de torque es igual a I por alfa. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿quién es el único que hace torque? Entonces observe que el único que hace torque sería la componente, sería esta fuerza, sería el peso, ¿cierto? ¿Será que las dos componentes o una? ¿Sí? Entonces vamos a mirar. La única que hace torque es el peso. Entonces, ¿qué es lo que es el brazo? Recordemos que el brazo es la perpendicular trazada desde el punto de rotación, ¿cierto?, a la línea de acción de la fuerza. ¿Listo? Entonces simplemente recordar eso. Punto de rotación a la línea de acción de la fuerza. Vamos a volver a hacer aquí el dibujo para que no se nos sature esa gráfica de allá arriba. Entonces tenemos acá el dibujo. Listo. De nuestra situación particular. Tenemos por acá nuestro eje de rotación, por aquí en el punto A. Entonces tenemos por acá en el punto A nuestro eje de rotación. Listo. Muy bien. Entonces tenemos por acá el peso, ¿cierto? El vector peso. Vamos a trazar la línea de acción de la fuerza. Muy bien, mírala acá. Y tracemos la perpendicular, trazada desde el punto de rotación a la línea de acción de la fuerza. Entonces sería esta la perpendicular. Se nos forma ese triángulo rectángulo acá.
¿cierto? Se nos formó este triángulo rectángulo. ¿Sí? Se nos forma un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos en ese triángulo rectángulo? Pues conocer cuánto vale el ángulo para poder mirar cuánto vale el brazo, porque ya sabemos que este señor de acá, este cateto, vale el radio. Entonces es muy sencillo. Recuerde que esta línea es paralela, ¿cierto? Esta línea acá, paralela no, perdón, esta línea, ¿sí? Y el radio, respecto a la horizontal y el radio, están formando un ángulo de, miren acá jóvenes, miren acá el dibujo, ¿cierto? El brazo sería, lo que estamos encontrando en estos momentos como brazo, sería este. ¿Cierto? Sería, nuestro brazo sería entonces este de acá, ¿cierto? Mire que el ángulo es teta. ¿Listo? Entonces acá tenemos que este señor vale teta. ¿Listo? Entonces mire que el brazo sería R coseno de teta. Muy bien. Entonces tenemos el torque que sería fuerza por brazo. Entonces, ¿qué tendríamos? mg, ¿sí? Fuerza por brazo. Y el brazo sería R cos de teta. Muy bien. Entonces, eso va a ser igual al momento de inercia respecto al punto A. Entonces recuerde que sería el I de centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado entre los ejes. Y esto por alfa. ¿Cuál es la distancia? Entonces sería la distancia que hay entre este señor y este señor, que sería el del centro de masa. Entonces entre el del punto A y el del centro de masa tenemos una R. Muy bien. Procedemos. Recuerden que a ustedes se les dará el I del centro de masa. Entonces para un disco, el I del centro de masa es mr cuadrado medios. Perdona acá la dislexia con la M, es M minúscula. Más mr cuadrado por alfa. Entonces miren que esto es mg r cos de teta igual a, resolvemos este, sería 3 medios de mr cuadrado por alfa. Muy bien. De acá tenemos que, podemos simplificar esta m con esta m, ¿cierto? Y esta r, mr cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos, jóvenes? Mire que también podríamos simplificar la r, una de estas con una de estas. Entonces nos queda que alfa, ¿cierto? Va a ser 2g, ¿sí? Entonces alfa va a ser 2g cos de teta sobre r y sobre 3. Listo. Muy bien. Este sería alfa. Como nos piden encontrar es la velocidad del centro de masa en el punto más bajo, pues sigamos operando con la aceleración angular. Después lo pasamos, después recuerde la relación que hay entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Entonces, bueno, tenemos que la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo es alfa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, recuerden que esto está dado es en términos de el ángulo. ¿Por qué? Porque nos están preguntando cuánto es la velocidad del centro de masa o del punto B, del centro de masa o del punto B en la situación final.
Mire que la situación final es cuando teta ha recorrido un ángulo de cuánto, ¿cierto? ¿Cuánto? De pi medios. ¿Listo? Muy bien. Entonces venimos acá y tenemos que aquí como que se fue la luz de la tablet. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos, jóvenes? Tenemos acá que hay que aplicar regla de la cadena. Vamos a multiplicar y a dividir por esa variable. Entonces, W de teta sobre dt de teta. Recuerde que de teta de t es omega. Entonces nos queda omega de omega sobre de teta es alfa. Omega de omega sobre de teta es igual a alfa, y alfa es 2/3 de g sobre r cos de teta. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, hacemos separación de variables. Vamos a hacer separación de variables y resolver la integral. Entonces tenemos omega de omega es 2/3 de g sobre r coseno de teta de teta. Integramos a ambos lados. Omega de omega 2/3 de g sobre r cos de teta de teta. Integramos a ambos lados. ¿Con qué? Con las condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales vamos a tener, jóvenes? Las condiciones iniciales van a ser parte del reposo. Entonces velocidad angular 0. Cuando el teta vale 0. Una velocidad angular cualquiera, cuando teta pues vale cualquiera. Después hacemos el reemplazo y decimos, no, cuando teta es pi medios, o sea, es decir, cuando está pasando por el punto más bajo. Acá nos queda omega cuadrado sobre 2, ¿cierto? Evaluado entre 0 y omega, entonces simplemente dejémoslo así, es igual a 2/3 de g sobre r integral de coseno de teta. Entonces, integral de coseno de teta, entonces simplemente seno de teta, ¿sí? Evaluado entre 0 y teta. ¿Listo? Entonces tenemos que esto va a ser omega al cuadrado, va a ser 4, 2 por 2, 4/3 de g sobre r seno de teta. ¿Listo? Entonces, sacamos raíz cuadrada y tengo la velocidad angular en función de cualquier ángulo. Entonces, si nos piden, venga, ¿cuánto es la velocidad angular en el punto más bajo? O sea, teta igual a pi medios. Entonces, omega va a ser igual a la raíz cuadrada de 4/3 de g sobre r seno de pi medios. Listo. Entonces, de esa forma, muchachos, tenemos la velocidad angular en cualquier situación. Listo, entonces ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa? Entonces recuerde que la velocidad del centro de masa, hay una relación entre la velocidad y la velocidad angular. Recuerde que la velocidad es omega por r. Entonces simplemente sería raíz de 4/3 de gr ¿cierto? Por el radio de giro, ¿cierto? Entonces el radio de giro, ¿cuánto sería? Sería r. Listo. Mire que acá es donde está el truco. Simplemente es multiplicar por el radio de giro. Entonces si le preguntan del punto más bajo, entonces el radio de giro, ¿y cuánto vale? Vale 2r. Listo. Muy bien, jóvenes. Este es un repaso de la última clase. Por favor, verificar la solución. Vamos a verificar la solución, pero por trabajo y energía. Ese queda de tarea. Gracias por la atención y por la paciencia. Recuerden que estamos pues pendientes de una asesoría para la próxima clase. Les solicito por favor que
que preguntas que vaya teniendo puntuales, las realicemos ese día por la herramienta de Meets. ¿Listo? Muy bien.